al Día con Hernán Higuera. En el Ecuador no logramos hacer conciencia de este grave problema que tenemos como sociedad, y es la violencia contra las mujeres. 349 femicidios se registraron en Ecuador entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, según un reciente estudio de la Fundación Aldea. Se trata de la cifra más alta registrada, con una mujer asesinada cada 22 horas. De acuerdo con el reporte, Guayas es la provincia que concentra la mayor cantidad de casos, con 119, y le sigue Manabí con 61 casos. Este tema lo vamos a analizar ahora con Bernarda Ordóñez, exsecretaria de Derechos Humanos, que ya nos acompaña. Buenos días, Bernarda, ¿cómo le va? Muy buenos días, Hernán. Un saludo afectuoso a la audiencia que nos escucha. Y efectivamente, el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, reconocido por las Naciones Unidas desde hace muchísimos años. El Ecuador se enfrenta a una realidad que no puede tapar, a una realidad que no puede mirar hacia otro lado, y es efectivamente que cada 22 horas una mujer es asesinada, es arrebatada su vida por personas que por lo general están cerca de su núcleo familiar, de amistades. Y es muy lamentable ver que cada año las cifras de femicidio aumentan en lugar de reducirse. ¿Cuáles son las causas de este repunte? ¿Qué está pasando? ¿Por qué aumentamos? ¿Por qué no logramos contrarrestar este problema? Bueno, quienes trabajamos en un tema tan sensible como es la violencia hacia las mujeres y la violencia específicamente por razones de género, sabemos que es un problema multicausal, profundo, que tiene muchísimas causas y también muchísimas consecuencias, ¿no es cierto? Pero en términos generales, hablando desde el punto de vista de estructura del Estado, son 3 los pilares que nos sirven para contener, prevenir y progresivamente ir reduciendo la violencia hacia las mujeres. El primero de ellos es tener políticas públicas claras, rectoría. El segundo punto es tener un presupuesto para la atención hacia las mujeres que están viviendo la violencia. Porque ya que el femicidio es uno de los pocos delitos que es 100% prevenible cuando todo el Estado y cuando toda la sociedad está articulada y existen medios y servicios de protección. Y el último punto tiene que ver justamente con los esfuerzos locales. Las políticas de prevención de la violencia son súper locales, como se conoce en la teoría. ¿Por qué? Porque lo que pasa en Guayaquil no sucede lo mismo en Quito, no sucede lo mismo en Cuenca, entonces se necesitan respuestas locales. ¿Qué está pasando en el país? Lamentablemente una arquitectura institucional que cambia muchísimo. Cada 18 meses nos enfrentamos a un nuevo cambio institucional. La falta de equipo técnico que pueda intervenir, que pueda acompañar a las mujeres, a las familias, a los hijos, a las hijas de estas mujeres que se deja por producto del femicidio, ¿no? Y la articulación con lo local. Esos son como los 3 elementos claves que no nos han permitido a nosotros como país contener la violencia. Y hoy por hoy el femicidio debe ser uno de los indicadores más alarmantes para mirar incluso la seguridad nacional, porque lo que está pasando en el país tiene una consecuencia en los hogares, y es que yo lo he dicho antes, incluso con ustedes aquí también en esta audiencia, y es que la primera causa de detenciones en el país es la violencia intrafamiliar, incluso supera los temas de drogas. Sí, lamentable, ¿no? No es justificación, no es absolutamente nada que tiene que ver con eso, pero el tema de la influencia de la actividad económica en el país, la falta de empleo, las deudas y todo ese tipo de cosas influyen en el núcleo familiar, ¿no? A veces las discusiones empiezan por esos temas. La educación de los hijos, las deudas, los bancos que no esperan, la falta de empleo, de trabajo. Efectivamente, esos son factores desencadenantes de ciclos de violencia, ¿no es cierto? Y claro, el contexto del país es bastante complejo, sobre todo para las mujeres, donde 7 de cada 10 mujeres que estamos en nuestra edad muy productiva, que estamos justamente ya hemos terminado estudios universitarios, no estamos consiguiendo empleo. Y también, Hernán, me gustaría hablar de un factor que se está normalizando mucho en el país, que es normalizar la violencia. Hoy en día, el 25 de noviembre, que empiezan los 16 días de activismo y termina el 10 de diciembre,
ya el femicidio no nos está conmoviendo. ¿Por qué digo esto? Porque es una fecha en la que se llama a rendir cuentas al Estado de qué es lo que está haciendo para prevenir la violencia, y vemos que aquí falta muchísimo el fortalecimiento estatal, falta muchísimo saber cuál es el presupuesto con el que va a contar el ente rector, ¿no es cierto?, que en este momento está justamente esta transición para justamente cambiar estos paradigmas sociales. Y a mí me gusta poner un ejemplo quizás un poco bastante simple frente a la problemática tan dolorosa que es el femicidio, y es, por ejemplo, hace algunos años estaba muy normalizado que incluso en los aviones se pueda fumar, ¿no es cierto? Hoy en día, después de muchísimas campañas de prevención, de muchísimas campañas de concientización, sabemos que eso no solo no se puede, sino no le hace bien a la salud. Entonces, cuando hay un esfuerzo sostenido desde el Estado, desde el sector privado, desde la familia, desde la educación, se pueden cambiar estas ideas que nos hacen creer que está justificada la violencia hacia las mujeres, por la razón que sea. Hay cifras que realmente son sobrecogedoras, ¿no? De las 349 mujeres asesinadas en este año, fíjense ustedes, 40 eran niñas o adolescentes, mientras que la edad más frecuente en la que ocurren los femicidios son los 30 años de edad, en plena edad productiva. Esas cifras, como bien dice Bernarda, se empiezan como a normalizar. La pregunta ahí es, ¿tenemos una política pública? Hay un ministerio de la mujer. ¿Cuál es el resultado de todo eso? ¿Poner un ministerio es una política pública? Bueno, el Ecuador tiene un marco jurídico bastante robusto. De hecho, en nuestra Constitución de la República, en el artículo 66, numeral 3, literal B, se reconoce expresamente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y esto es el producto de tratados y convenios internacionales que el Ecuador ha suscrito y ha dicho: me comprometo a ponerle fin a la violencia hacia las mujeres. Y de eso, ¿y cuál es el problema medular que tiene el país? Es que no logra poner en práctica las leyes que aprueba. Yo les decía, cada 18 meses tenemos un cambio institucional que se ve reflejado en que cada 18 meses tenemos una ley nueva para tratar los temas de las mujeres. Por ejemplo, hablábamos hace un momento del tema laboral. Tenemos aprobado leyes, por ejemplo, la ley de economía violeta, la ley de igualdad salarial, la ley de derecho humano al cuidado. Los ministerios hacen los reglamentos y cambian en menos de 5 meses te cambia un ministerio. Entonces ahí es imposible hablar de una política pública. La política pública también se fragmenta cuando no tienes presupuesto, cuando no tienes equipo técnico y cuando no tienes una visión hacia dónde quieres ir. Dentro de la estructura del Estado sabemos que es muy importante tener especialidad en cada ministerio, y cuando esto se diluye o cuando se trata de juntar ministerios para abarcar más competencias, justamente se pierde la especialidad. Y ese es el impacto que tiene en el día a día de las mujeres. Una mujer que está empezando a vivir violencia y quiere salir del círculo de la violencia no va a tener los recursos, ni la fuerza, ni todo el ecosistema que se necesita para salir de un círculo de la violencia. Hoy por hoy, y Hernán, para contestar muy puntualmente su pregunta, no hay una política pública, ¿sí? No se han articulado los esfuerzos desde lo local, y es lamentable porque el Ecuador sí ha tenido esfuerzos sostenidos justamente para contener la violencia, que creo que es muy importante diferenciar entre contener la violencia y eliminar la violencia. Hoy por hoy, el país tiene que volcar todos sus esfuerzos a contener la violencia. Muy bien, Bernarda, le agradezco mucho por abrirnos, digamos, la inteligencia, los conocimientos sobre cómo está la situación de la violencia en la mujer en este 2025, que es el año más violento para las mujeres en el Ecuador. Lamentable tener que dar este tipo de noticias, porque de lo que se trata es de ir contando menos, ojalá llegar a cero, ¿no? Entonces, gracias por opinar y por participar en nuestro programa. Ojalá tomemos conciencia. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. 6:57.